Dale una ofrenda de palmas al Señor. Digno de toda alabanza y de toda adoración, nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al bendito Dios que nos ha permitido conocerle por medio de ese ser divino que vino a este mundo, ¿verdad? A mostrarnos su gloria, su majestad, su gran amor, su misericordia. Nada fuésemos, nada tuviéramos si el Señor no nos lo hubiera dado, mostrado, enseñado. Amén. Así que qué bueno que estamos acá, qué bueno que están acá, amados hermanos, iglesia, aquellos que nos ven desde su casita. Gracias por tenernos en cuenta, por permitirnos entrar a su hogar de esta manera. Esperamos en el Señor que podamos todos recibir de su palabra y que podamos aprender, prepararnos para esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Amén. Este es el último viernes del año. El último viernes del año, amado hermano, que obviamente ha sido un año tremendo, ¿verdad? Que nos ha mostrado muchas cosas, cosas de parte del mundo, cosas de parte de las tinieblas, pero sobre todas las cosas nos ha mostrado al Dios Todopoderoso, que nos ha mantenido firmes, no importando que se mueva a nuestro alrededor. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Bendito Dios. Bueno, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias Padre, te damos en esta noche. Gracias por permitirnos acercarnos a ti de esta manera, buscando, Señor, siempre de tu consejo, de tu palabra. Señor, te ruego por todos aquellos que nos están escuchando, los que están, Padre Santo, acá presentes, y por mi vida, para que seas tú tocando nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, y mostrándonos tu verdad, mostrándonos, bendito Señor, tu misericordia por medio de la revelación, Señor, de tu palabra. Que sea tu palabra dada, que sea tu palabra que llegue a nuestros corazones. Padre, tú eres el centro de todo, tú eres el origen de todo, tú eres el principio, tú eres el fin. Sin ti nada somos, bendito Dios. Por eso venimos ante ti. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Padre, hoy necesitamos como siempre de ti, de tu presencia. Espíritu Santo, te rogamos, bendito Señor, que llenes este lugar de tu gloria, de tu fuego, de tu misericordia, y que toques, Señor, nuestro espíritu, nos llenes de fuego, llenes nuestro corazón del entendimiento de tu palabra, que seamos buenos receptores de ella, Señor, y que podamos entenderlo no por lo que el hombre dice, sino por lo que tú, Padre amado, nos das a entender en nuestro espíritu. Gracias, Señor, te damos, en tus manos pongo mi vida, la vida de aquellos, Señor, que quizás están pasando un momento difícil. Te ruego por la salud de la pastora, bendito Dios, de mi esposa. Ayúdale, Señor, levántale, Señor. Sé que tú iniciaste la obra en ella de sanidad, y sé que tú la finalizarás, Señor, en victoria. Así también te pido por aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando momentos difíciles, Padre. Te ruego que toques su cuerpo, toques su alma, toques su espíritu, papito lindo, y sean sanos, que reciban sanidad, bendito Señor, pero que reciban la revelación de que eres tú haciendo la obra en ellos, papito. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, gloria a Dios. Es viernes, es un día de estudio. Para aquellos que no saben quiénes somos Visión de Vida, Ministerios Ebenezer, y estamos en Shakopee, Minnesota. Hoy, como todos los viernes, estudiamos la palabra, que la palabra nos dice. Hemos estado estudiando los últimos viernes lo que es la involución de los hijos. Vamos a poner pausa hoy a la involución de los hijos para iniciar el próximo año. Porque el Señor ha puesto algo en mi corazón hoy, de hablar, de platicar, más que todo poder entender un poco lo que es la sana doctrina. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado eso, la sana doctrina, la sana doctrina, la sana doctrina. Otros se preguntan, ¿dónde está la sana doctrina? ¿Qué iglesia tiene la sana doctrina? ¿Qué iglesia está bien? ¿Qué iglesia está mal? Hay muchas preguntas en el pueblo de Dios, pero también hay muchas preguntas en el mundo, porque todos
decimos que tenemos la palabra del Señor, que todos tenemos la verdad, pero yo le voy a decir algo, la verdad es Cristo. El que tiene a Cristo tiene la verdad. Amén. Pero para tener la verdad de Cristo debemos seguir la doctrina de Jesucristo. No la tuya, no la mía, no la de otra casa, no la de otro lugar, sino la doctrina de Jesucristo, la sana doctrina. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Por qué nosotros siempre estamos refiriéndonos a la sana doctrina? ¿Y de dónde viene la sana doctrina? Obviamente la sana doctrina viene de parte del Señor Jesús. Amén. De parte del Señor Jesús. Y para ello quiero que por favor me acompañe a la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Y cuando ya lo tenga me da un fuerte amén. Para aquellos que están en su casita también, por favor, busque en su Biblia. Dice que hay algo muy interesante que me pasa a mí. A veces digo, no voy a poner el PowerPoint porque a veces se les olvida traer su Biblia y no, las páginas están pegadas porque no las buscan, ¿verdad? Aunque ahora con la tecnología será su computadora, será su teléfono, pero bueno, el Señor sabe cómo obra en nosotros, así que pues siempre seguiré trayendo eso, pero es importante que usted vaya buscándolo en su propia Biblia, que se vaya acostumbrando a leer su propia Biblia. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Y dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Amén, amén y amén. Esta versión es la nueva versión internacional. Para aquellos que tal vez tienen otra palabra en lugar de doctrina, dirá palabra, ¿verdad? Dice palabra. Entonces, y en realidad así es como se pasa esto, que es palabra, que es logos. Pero me gustó esta versión porque vamos a hablar de la sana doctrina, pero algo muy interesante que vemos acá, dice con fe y amor en Cristo Jesús. Algo muy importante para que nosotros podamos seguir la doctrina, podemos tener una buena doctrina, la sana doctrina, es necesario que tengamos fe. Repita junto conmigo, fe. Es necesario que tengamos amor. Repita conmigo, amor. Pero ¿en quién tenemos que tener la fe y en quién tenemos que tener el amor? En Cristo Jesús. Si usted no tiene fe en Cristo Jesús, si usted no tiene amor en Cristo Jesús, definitivamente esa doctrina que usted tiene o ha aprendido o ha recibido de alguien, o vino enferma, o vino mal, o vino transgiversada con otras cosas, o nosotros mismos, sin la fe, el amor no está hacia Jesucristo en nuestro corazón, entonces vamos a cambiar la sana doctrina. Es importante que entienda eso. La fe no es, es que tengo la fe en ministerio Ebenecer, ahí está. No, perdón, si tiene la fe en ministerio Ebenecer o el amor en ministerio Ebenecer, entonces va mal. Tiene que tener su fe y el amor en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. No la tiene que tener en mí. Es que yo tengo fe en el pastor. Es que ese pastor no para de predicar y pasa gritando todo el tiempo. No. ¿Y eso qué garantía da de que yo le estoy predicando algo del Señor? Usted tiene que tener la fe y el amor en Cristo Jesús. Si usted tiene el amor y la fe en Cristo Jesús, usted va a seguir el ejemplo de la sana doctrina. Pero ¿la sana doctrina de quién? No es la sana doctrina de una iglesia, no es la sana doctrina de un pastor, de un ministerio, sino es la sana doctrina de Jesucristo. Por eso, mire lo que ponemos al principio acá. Iglesia de Cristo. Esta no es la iglesia del pastor Edgar. No es la iglesia de cualquier otro pastor. No, es la iglesia de Jesucristo. Amén. Usted no tiene que poner su mirada en mí, no tiene que poner su mirada en nadie más que en Jesucristo. Si usted pone su mirada en Jesucristo, yo le garantizo que el Señor lo va a guiar al lugar donde le van a enseñar lo más cercano a lo que Él ha enseñado. Porque nosotros no somos perfectos.
Nosotros los ministros también somos seres humanos, que lloramos, nos enojamos, nos entristecemos, nos da hambre, frío, de todo. Y nos equivocamos. Bueno, a veces, ¿verdad? No siempre. Nos equivocamos también, hermano. Amén. Así que su mirada en Cristo, su fe en Cristo, su amor en Cristo, su confianza en Cristo, su esperanza en Cristo. Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, a ver, ¿dónde andamos? Aquí. Entonces, dice, con fe y amor, esa no es T, hermano, se ve como que T, ¿verdad? Con fe y amor en Cristo Jesús. Si no, algunos van a estar tomando esto así de T, ¿verdad? No. Pasa que le hace falta el otro pedacito a la F. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo. Entonces, es necesario seguir un ejemplo. O sea, que alguien nos tiene que poner el ejemplo. Alguien nos tiene que dar el ejemplo. Los padres son ejemplo de los hijos. Los hermanos mayores son ejemplos de los hermanos menores. En la escuela, usualmente, los profesores colocan a alguien más o menos que sí le gusta estudiar. Le pone unos cuantos que no les gusta mucho para que vayan aprendiendo cómo se funciona. Cuando usted va a trabajar a algún lado, lo ponen con alguien que sabe para que usted vaya aprendiendo, para que vea el ejemplo. Yo entrenaba a los compañeros para que pudieran obtener su licencia B, para que pudieran manejar buses. Y usualmente yo les decía, mira, primero ve qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y luego tú tratas. Entonces primero ponía el ejemplo. Muchos hacen todo lo contrario, dicen, a ver qué sabes, dale. Y no, al menos a mí no me gusta hacer así. Me gusta primero enseñarles y después que ellos lo hagan. Primero poner el ejemplo. Ese soy yo, esa es mi forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, sigue el ejemplo ¿de qué? De la sana doctrina. Seguir el ejemplo de la sana doctrina que, mire, que de mí aprendiste. Entonces nos dejaron una sana doctrina establecida, que es la que Pablo dejó, que él es el arquitecto, el perito arquitecto de la iglesia. Perito arquitecto de la iglesia. Dejó una doctrina con el poder, con el poder del Espíritu Santo. Importante. Entonces, necesitamos fe y amor en Cristo Jesús, pero necesitamos el Consolador, aquel que nos iba a guiar a toda verdad, que el Señor dijo, yo me voy, pero le voy a pedir al Padre que os envíe el Consolador, al Paracleto, aquel que los va a guiar a toda verdad y toda justicia, que es el Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo, perdón, amado hermano, sin el Espíritu Santo no podremos llegar a ningún lado. Si el Señor dijo que Él nos iba a guiar, Él nos va a guiar, no otro espíritu, no una persona, no un burro. Amén. Amén. Sino que el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted deje de andar con cuentos de que yo no creo que el Espíritu Santo venga a mí. ¿Cómo que no? Si es promesa de Dios. Amén, gloria a Dios. Lo único que usted tiene que hacer es disponer su corazón y decirle, Señor, yo ya estoy listo, lléname, bautízame. Entonces es el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo vamos a poder llevar la sana doctrina. Con el poder del Espíritu Santo, que vive ¿a dónde? ¿En la esquina? ¿Que vive allá en Israel? ¿Que vive quizá en otro planeta? No, que vive en nosotros. Hermano, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor nos dice por medio de su palabra que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, su cuerpo, su corazón. Ese es el templo, la casa, la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder. ¿Poder para qué? Para poder seguir la sana doctrina, para poder actuar con la sana doctrina, para poder entender la sana doctrina, para poder mantenernos en la sana doctrina. El problema en estos tiempos es que muchos siguen espíritus de error, que porque se oye bonito,
Ahora sí ya puedo hablar porque ahora ya salí, ya pasó lo que celebran, ¿verdad? Ay, recibe el espíritu de Navidad. Y ahí van, sí, hermano, celebrando la Navidad, celebrando las cosas, como que no han sido rescatados de las tinieblas. Vuelven a las tinieblas. Pregúntele a un ciego si quisiera ver. Le va a decir si quiero ver. Y pregúntele a aquellos que han recibido la vista si quieren volver atrás y ser ciegos. Le van a decir que no. ¿Por qué nosotros los cristianos, teniendo la sana doctrina, teniendo el poder del Espíritu Santo que nos rescató de la oscuridad, que nos rescató de la muerte, ahora volvemos a las mismas cosas de atrás? ¿Qué es lo que pasa? No ha entendido la sana doctrina, porque la sana doctrina se recibe, se entiende, se mueve, se actúa en ella por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo no lo dejamos obrar en nosotros, no hacemos las cosas que le agradan a Dios. La sana doctrina, una vez más, no es de hombre, es de Jesucristo. Viene de Jesucristo. Entonces, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora, el Señor te dice acá, porque esto es para la iglesia. ¿Cuánta iglesia hay acá? Allá nos está escuchando también en su casita. Usted es iglesia. Y dice, cuida la preciosa enseñanza. Enseñanza significa doctrina. Amén. Significa, amado hermano, que nosotros si no cuidamos la enseñanza, si no cuidamos la sana doctrina, la podemos perder, nos podemos apartar. Pero el Señor dice algo. Ay de aquel, espero aquí en el Señor que ninguno esté volviéndose atrás, hermano. Una cosa es que usted conviva con alguien que no conoce al Señor, que no sabe del Señor, que no ha sido salvo, que aún no ha entendido, que no ha recibido la revelación, amado hermano, y que tenga que estar ahí, así como Naamán, que tenía que inclinarse cuando el rey se inclinaba ante sus dioses. Pero aquel que ya conoció la verdad y vuelve atrás, dice el Señor, ay de aquel que estando en el arado vuelve atrás. No tiene parte conmigo. ¿Cuántos quieren volver atrás? ¿Por qué no tenemos parte con Cristo si volvemos atrás? Entonces, por eso aquí Pablo le dice a Timoteo, cuida la enseñanza, cuida, miren, no cualquier enseñanza, la preciosa enseñanza. Pregúntele a una esposa, amado hermano, si quiere perder su anillo de matrimonio. Hermano, podrá perder los dientes, menos el anillo. La placa no la encuentra, pero mi anillo, y lo busca. Porque es precioso, hermano, porque el diamante es grande. No, porque para ella es precioso, es un símbolo para ella, que es unión con su marido, que es parte de una familia, es algo precioso, no pierdas eso precioso. Ahora el Señor nos dice por medio de Pablo, hablándole a Timoteo, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ahora mire qué interesante esto, porque se te ha confiado. Yo me puedo sacar mi cartera que no traigo y ponérsela en sus manos. Le digo, hermano José, mire, le confío la cartera, ya regreso. Eso sí se la doy vacía. No. Entonces le confío, o sea, se la dejo cuidando. Sabe que el Señor nos dejó su palabra y tenemos que cuidarla porque Él va a regresar. Él va a regresar, hermano. Él va a regresar y ¿sabe qué es lo que quiere? Que nosotros hagamos algo importante con lo que nos ha dejado confiado para que lo hagamos crecer, que demos frutos. Entonces, Él nos confía esto, que la sana doctrina, que puede ser solamente guiada y enseñada por medio del Espíritu Santo, teniendo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, esas son características importantes para que usted sepa dónde y qué es la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Dónde pueden llevar la sana doctrina? Aquel que tiene fe en Cristo. Que no está, es que yo, hermano, es que viera qué bonito predico.
como me dijeron a mí un día, que me trajeron hasta unas prédicas. Es que bien, yo predico bien, me invitan en todas las iglesias. Mire, le voy a mandar, hermano, si el que, si el que da testimonio de nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, yo no me voy a predicar a mí. Yo voy a predicar, mi fe está puesta en Cristo. Mi fe está puesta en Cristo. Su amor, hermano, tiene que estar puesta en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar usted? En un lugar donde se predique la sana doctrina, donde tengan alguien que tenga fe en Cristo Jesús, alguien que ame a Cristo Jesús, alguien que siga el ejemplo. Oiga, no que, sí, allá tienen la sana doctrina, sí, me dicen que no coma pan, pero usted comiéndose un panzote, pero ahí no comemos pan, y con el panzote en la boca. Y que siga el ejemplo de la sana doctrina que aprendió. Entonces alguien te tiene que enseñar la sana doctrina. Y ese es nuestro trabajo como ministros. Aunque no les guste a muchos, amados hermanos. Porque piensa que el trabajo de un ministro es venir a darle en la espalda a la gente. No te preocupes, está bien, mira, tú sigue, hombre. Sigue poniendo el arbolito. A ver si le damos ganas, ¿no? Ya pasó. Sí, sigue poniendo regalos. ¿Qué se hacía allá en Guate? Bueno, en Guate, no sé si en México también. Sigue yendo a las posadas. Róbate el niño. Llévate. Haz la fiesta después de ¿cuándo es que se hace la fiesta? ¿El 6? Bueno, no sé dónde hacen la fiesta, pero la cosa es que sigue haciendo, no te preocupes, el Señor te ama igual. Perdón, hay una doctrina, hay una enseñanza que el Señor quiere que nosotros sigamos. Y es una sana enseñanza, una sana palabra, una sana doctrina que nos va a guiar el Espíritu Santo. Oiga, con poder. ¿Qué significa con poder, amado hermano? Es que si tú dices, yo como ser humano no puedo, pero con el poder del Espíritu Santo, ¿qué me detiene, amado hermano? Mire, yo quizá no tenga la fortaleza suficiente para escaparme de las fiestas, porque todavía como que hay algo que en mi mente que quiere que reventar un cohete a las 12, pero el Espíritu Santo viene y dice, tranquilo, tranquila, porque yo moro en ti. Así que aquí los cohetes o el fuego solamente soy yo. Ya no quiero nada con los cohetes. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo le da fortaleza, le da entendimiento, le da revelación. Mire, es importante que entendamos que la doctrina sin la fe y el amor en nuestro Señor Jesús no funciona. ¿Por qué? Porque si no tenemos la fe en Cristo, si no tenemos el amor, si no tenemos el Espíritu Santo, podemos llevar nuestra propia doctrina. Podemos meter nuestros sentimientos. ¿Sabe cómo se meten los sentimientos? Cuando no se tiene una doctrina establecida, que no están guiados por el Espíritu Santo. En las iglesias lo que sucede es lo mismo que sucede en los hogares cuando el padre o la madre disciplina a su niño, por ejemplo. Pongámosle que la madre lo disciplinó porque se portó mal. Y entonces viene el padre y el niño llega así, mi mami me regañó y me castigó. Y aquel viene y se deja llevar por los sentimientos. Sabe lo que tiene que hacer, pero los sentimientos, porque no se está dejando llevar por el espíritu de poder, dice, no, tranquilo, ya no, ve a jugar, no te preocupes, sigue jugando, sigue haciéndolo esto. Y desautoriza a quien puso la disciplina. Entonces, en las iglesias es lo mismo. Alguien que no está siendo llevado por el Espíritu Santo con la sana doctrina, por medio del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, viene y aquel castigo, aquel momento que tenía que ser, que el Señor está tratando con esa persona, viene esa persona y lo desautoriza. Y está apartando la sana doctrina, la enseñanza, porque la enseñanza, la sana doctrina también es parte de la autoridad. La autoridad que se enseña en una iglesia, que nos enseña la palabra, que nos da a entender el Espíritu Santo para que nosotros podamos regir el lugar que se nos ha encargado como ministros de cuidar y que tenemos que entregárselo al Señor nítido. Nítido, amado hermano. No sé si me entendió el ejemplo, ¿verdad?
Pero es importante que nosotros podamos ser guiados por medio de del Espíritu Santo, que nos metamos nuestros sentimientos y nos metamos en las cosas que el Señor está obrando para arreglar la vida de alguien. Es importante eso, hermano. Muchas veces, póngale, gente que estaba en una iglesia, no le gusta el pastor, no le gustó, se fue para otra iglesia, no le gustó ese pastor, no le gusta lo que hacen acá, y anda de iglesia en iglesia, llega en una iglesia y se deja llevar por los sentimientos, hermano, y a la primera lo ponen a servir o a predicar. Sin saber nada, hermano, sin saber si es una persona fiel, si es una persona correcta, si no tiene un mal testimonio, nada, hermano. Perdón, pero por eso dice Pablo que no podemos poner a un neófito al servicio. ¿Qué es un neófito? Un nuevo. Alguien que apenas va empezando, hermano, y podemos tener personas que tienen 50 años en el Evangelio, pero que nunca ha crecido. Y llega a algún lugar y dice, tengo 50 años en el Evangelio, ¿viera usted? Sí, pero es nuevo. ¿Sí me entiende? Esa es parte de la doctrina. Es parte de la sana doctrina que recibimos de parte del Señor. Es importante. ¿Por qué? Porque si no nos podemos dejar llevar por los sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestras costumbres, y luego echamos a perder todo aquello que el Señor venía trabajando. El Señor sigue trabajando en nosotros. No sé si usted lo sabía. Porque dice que la obra que empezó en nosotros, Él la va a finalizar. Entonces sigue obrando en nosotros, sigue limpiando. Mire, si aquí hubiera alguien que no se enoja para nada, yo no sé qué está haciendo acá, tendría que estar allá en el cielo, hermano. Pero aquí todos, el Señor nos va puliendo todos los días, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez agarraron la madera usted y la va a tentar hasta que queda pero finita. Y después de eso viene otra preparación. Bueno, yo no soy carpintero, pero creo que así es. No, yo lo hice un poco allá en el colegio, en Guatemala, que nos enseñan en artes industriales, se llamaba la clase. Bueno, ok, sigamos, pues no me interrumpan, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, no dejarnos llevar por los sentimientos, por los pensamientos, que porque a mí me hicieron esto, yo no le voy a hacer a ustedes. No, tenemos que dejarnos llevar por la verdad, por lo que nos ha enseñado el Señor, lo que nos enseña el Señor. Cuando necesitamos saber de dónde tomar la sana doctrina, y quizá decimos, pero qué raro, porque por allá lo aprendí de esta manera, qué raro, de esta manera lo aprendí en otro lado. Usted tiene que irse a la Biblia. Y ahí usted va a ver desde los evangelios en adelante, para nosotros que somos la iglesia, aunque todo es la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero váyase de lo más simple, si lo podemos decir así, para entenderlo, pues poder entenderlo. De Mateo a Apocalipsis le va a costar. De Mateo hasta Judas, ¿verdad? Y aprenda ahí las cartas de Pablo. Va a aprender lo que la sana doctrina trae. ¿Qué es doctrina una vez más? Enseñanza. Amén. Para que podamos nosotros predicar el Evangelio del Señor, para que podamos enseñar el Evangelio del Señor. Evangelio significa buenas nuevas. Por eso es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio del Señor, porque son buenas nuevas. Y el Señor acá nos dice que nosotros debemos de seguir la sana doctrina, la buena doctrina o la buena palabra. Y me llamaba mucho la atención la palabra sana. Mire que yo esto lo busqué en el diccionario secular. La palabra sana o sano, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de esto? Dice, mire lo que significa ser vivo o parte de un ser vivo. O sea que algo sano es algo que tiene vida o que es parte de algo que tiene vida. Que por ende tiene vida. Amén. Que no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Y tiene un ejemplo acá, una boca sana. Entonces,
Oiga lo que dice, que no tiene ninguna lesión. Entonces la sana doctrina, la palabra del Señor, la enseñanza de parte del Señor, no tiene que tener ninguna lesión. Tiene que ser entregada de la manera que fue establecida. El fundamento, la piedra, mire, la piedra angular es Cristo. El fundamento, dice el Señor, que para la iglesia lo pone Pablo. Nosotros tenemos que construir sobre ese fundamento, pero dice Pablo que no tenemos que cambiar ese fundamento. Todos podemos construir como queramos, pero no cambiemos el fundamento. Ahora, lo que construimos va a ser probado después. Sí que no, tampoco es de que lo que quiera y todo, sin ganas, todo feo. Entonces, no tiene que tener ningún golpe, ninguna lesión, tiene que venir intacto. La sana doctrina, la enseñanza intacta. No podemos cambiar las cosas. Yo no puedo decir ahora, sí podemos ser idólatras, hermano, no se preocupe porque el Señor le ama igual. No, porque la palabra dice que está desde el principio. El Señor está en contra de la idolatría. En contra de la idolatría. Yo antes, cuando me convertí, a mí me regalaron una crucecita. Yo andaba la crucecita. Y hasta después entendí, amado hermano, porque yo siempre me la agarraba. Ay, Señor, decía, hermano, estaba pidiéndole a la cruz que andaba colgando ahí. Entonces dijo mi esposa, la cruz. Y empezamos a decir, me la voy a quitar porque no, yo ya no necesito eso. Yo a quien necesito es al Señor. Yo a quien necesito el Espíritu Santo, hermano. Así que denle una prenda de palmas al Señor, no tenga temor. Que Él merece toda la alabanza y la gloria. Entonces, muchos creen que no son idólatras, pero andan su centavo de la buena suerte. Muchos creen que no son idólatras, pero ahí andan cantando. Y hermano, creen que no son idólatras, pero aunque sea un arbolito chiquito, lo ponen en una esquina y dicen, no, es que este no es el arbolito de Navidad. Y si no es en su casa, se van a donde lo tiene, porque tiene idolatría en su corazón. No puede estar sin tener eso, ¿verdad? Que aunque le diga, hermano, mire, son los tamales pecado. ¿Comer tamales es pecado? No. ¿Tomar ponche es pecado? No. ¿Reunirse en familia es pecado? No. ¿Disfrutar, tener un momento hermoso es pecado? No. ¿Dar regalos es pecado? No. El problema es cuando se hace para entidades espirituales demoníacas que el mundo estableció y nosotros como cristianos, sí hay que celebrarlo. Eso es el problema. Haz tamales otro día e invítame a mí también, que a mí me gustan. Da regalos otro día y dame a mí también, que a mí también me gustan. Entonces, pero muchos tienen idolatría, no hacen nada. Yo soy cristiano, yo no celebro en mi casa, pero se va a celebrar a otro lado. No, perdón. Una de dos, decía alguien. O no es cristiano, o no ha entendido. Que eso lo que hace es ensuciarlo. Ensuciarte. Te ensucia, hermano. Está contaminando tu honor. El Señor ya pagó por todo eso. Para quitarte, para limpiar. Y como les digo, el Señor inició la obra y la va a terminar, nos va limpiando. Ahora nuestro trabajo no es venirte a decir, no lo hagas, no, a enseñarte por qué no se hace. La decisión al final es tuya. Amén. Ahí, lo que sí te puedo decir que hay turnos de resurrección. Que hay galardones que son regalos que quizá te los vas a perder todos o algunos. Pero allá es tu decisión. Si tú sigues la sana doctrina, una doctrina que no tiene lesión, que tú dices, no, pero la palabra, mire, una vez lo dije, si alguien de los que son idólatras, usando la Biblia, que dicen que son cristianos, me encuentra un pasaje donde Dios diga que tengamos un ídolo, que adoremos a un ídolo, que adoremos a Pedro, a Juan, a María, todos que la adoremos, yo me vuelvo como ellos.
pero sé que no lo hay. El Señor dice que hablarán de algunas personas. Hablarán de María. Hablarán también de María. Hablarán de aquella que se postró a los pies del Señor y ungió al Señor y dijo, hablarán de ella. Pero no dijo que la van a idolatrar, sino que van a hablar de lo que ella hizo. Y hemos hablado de la preparación que llevó el Señor antes de la muerte. Aleluya. Entonces, sano, esa palabra sana, ninguna enfermedad, que no tenga ninguna enfermedad. Yo, una vez más, entonces, si está la sana doctrina, tenemos que deducir que hay una doctrina enferma, o no sana, o mala. Amén. Porque si no estuviéramos nosotros haciendo algo total, ¿verdad? Que eso es y punto. No, pero si dice sigue la sana doctrina, o sea que también hay un negativo, hay una mala doctrina, hay una doctrina enferma. Y esa es la que nosotros no tenemos que seguir. Entonces, más otros ejemplos de acá, acerca de lo sano. ¿Qué significa sano? Dice, por ejemplo, una fruta o un vegetal que no tiene ninguna parte podrida ni dañada. Esa es una fruta sana. Entonces, un hermano que hace cosas, o una iglesia que hace cosas que no van conforme a lo que está en la Biblia, no está sano. Necesita ser sano. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Yo vine por los enfermos. ¿Para qué? ¿Para enfermarlos más? Para sanarlos. O sea, yo le doy gloria a Dios al Señor por eso, porque no somos nosotros, sino que es el Señor que lo va a hacer. Pero a nosotros sí nos dejó encargados que tenemos que enseñar. Tenemos que presentar el Evangelio. Entonces, que no tiene ninguna parte podrida ni dañada. Y miren el ejemplo que pone acá. El romero crece bien en tierra arenosa y debe cortarse regularmente para mantenerlo sano. Si lo vemos en el ámbito espiritual, un cristiano crece bien en una tierra buena. Se recuerda, ¿verdad? Lo del sembrador. Cayó en tierra buena la semilla y se multiplicó. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ir cortando para que crezca sano. ¿Qué es lo que se tiene que cortar? Las costumbres, los pensamientos del mundo, las cosas con las que veníamos, y que tiene de malo hacer eso, y que el Señor lo va cortando. ¿Pero cómo? Por medio de la enseñanza, y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, decimos, Señor, yo quiero aprender, y me va a doler, pero tú sabes qué es lo que me vas a cortar hoy, porque es Él el que lo corta. Si tú dices, Señor, córtame este brazo, córtame, el Señor te lo corta. Estoy hablando en el sentido espiritual, no, no voy a ponerse a la parte de un tren, ¿verdad? Y córtame, no. Entonces, en lo espiritual, si este brazo te robaba, mejor córtatelo, dice. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo, dice. Entonces nos van cortando, ¿para qué? Para que nos mantengamos sanos. Una manzana que se pudre, que se empieza a podrir, hermano, tal vez usted solo tiene un pedacito, usted no tira toda la manzana. Usted le corta lo malito y después le da la mordida. Porque esa parte sí está sana, pero le cortó lo enfermo, lo que estaba mal, lo que estaba podrido. Amén. Mire, en el diccionario Strong, para que no vaya a pensar que no ponemos del Strong, diccionario Strong es la palabra 5198, es la palabra jugiano, jugiaino, que significa sano, tener buena salud, estar bien en cuerpo, fíjese, en cuerpo, figurativamente ser incorrupto. O sea que la sana doctrina no tiene que ser corrupta, corruptible, ¿verdad? No tiene que estar mala, no tiene que ponerle más ni quitarle, sino que la sana doctrina tal y como es. El Señor nos da una base, nos da un principio con el que nosotros debemos de caminar. Mire, la sana doctrina, o ser sano, es fiel en la doctrina. Mire lo que es sano. Es ser sano. La sana doctrina es aquel que es fiel, bueno, en salud, sano. Tremendo.
Entonces estamos hablando de la sana doctrina, por las preguntas que siempre nos hacemos, ¿verdad? ¿Dónde está la sana doctrina? A usted, muchas iglesias no tienen, no enseñan doctrina, simplemente predican, ¿verdad? Pero es importante tener doctrina. Es importante tener doctrina. 1 Corintios 3:10 al 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, este es Pablo hablando a los corintios, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo. Conforme a la gracia que Dios le dio o derramó en Pablo, lo llenó de sabiduría, de entendimiento, de revelación para establecer la base, la sana doctrina, el fundamento de la iglesia. Entonces, aquel que no le gusta, por ejemplo, que le gusta cubrirse la cabeza al varón o que no le gusta cubrirse la cabeza a la mujer, que se pelee con Pablo. Porque a él se le fue revelada la sana doctrina para la iglesia. O sea, mire, está la doctrina de Jesucristo que nos dice qué debemos de hacer. Y la doctrina, la sana doctrina para la iglesia, para que nos dice también qué debemos de hacer y cómo conducirnos, cómo hacerlo. Y eso se lo revelaron a Pablo, que es el perito arquitecto. Por cada uno, pero cada uno tenga cuidado. Nosotros podemos edificar como ministros, podemos edificar y debemos de edificar. Pero tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Porque lo que edificamos es como aquel varón que se casa y le quiere hacer una casa a su esposa. Entonces viene aquel que ama a su esposa, que quiere darle todo y gasta todos sus ahorros y todo para construir una casa hermosa, una casa fuerte, con buenos fundamentos, bonita, con ventanas, con puertas, con jardín, con cocina, una cocina amplia porque a él les encanta cocinar, una sala amplia porque piensan en tener nenes y poder ver juntos una película, un comedor grande porque piensan invitar al pastor y viene con toda la familia de la iglesia, cuartos suficientes porque les gusta compartir con sus hermanos y cuando vienen a visitarlos les gusta que se queden. Entonces piensa en una casa, una edificación hermosa para ella. Entonces nosotros, con el amor, con la fe y el amor a Jesucristo, tenemos que edificar una casa que le agrade al Señor. Amén. Pero alguien que no tiene la fe, que no tiene el amor suficiente, como dicen en México, con ese jacal, ¿verdad? Con ese ranchito, unas cuantas palmas las ponemos encima y ahí, total, con que nos cubra del sol y un poquito de la lluvia. Entonces, tenemos que saber, pero tenemos que tener cuidado cómo edificamos encima de ese fundamento. ¿Qué fundamento? De la sana doctrina. Aquel que se sale de la sana doctrina empieza a construir a su manera. Todos podemos construir a la manera. Hay 5 cosas que nosotros sabemos, entendemos por medio de la palabra o llamados que pueden construir conforme a los fundamentos que trae. Una iglesia apostólica, por ejemplo, como el apóstol Sergio, ¿verdad? Hermano, él habla cosas de apóstol, la revelación y todo eso. Pero bueno, viene ahora un profeta que obviamente también es pastor, es enviado como pastor. Y esa casa que él empieza a edificar con el amor a Cristo, y la mayoría se mueve en lo profético, en la profecía. Viene un evangelista que es enviado como pastor y esa casa se empieza a llenar, hermano, empieza a ser construida y la mayoría de ahí son evangelistas. Vemos, por ejemplo, al evangelista Dubón, ¿verdad?
hermano, se va a las cárceles, se va, y ahí va toda la gente con ellos, la alabanza en la calle, tocando y cantando, y el pueblo ahí dando, hermano, así, porque van construyendo de la manera, cada quien construye de una manera diferente, pero siempre con un propósito, agradar a Jesucristo. Y así podemos seguir con el resto, eran maestros, pastores, etcétera, etcétera. Tiene que tener cuidado cómo edifica encima de ese fundamento. Pero todos podemos construir de esa manera, pero sin olvidarnos del fundamento, que es la sana doctrina. De dónde hemos aprendido, qué es lo que hemos aprendido. Entonces Pablo le dice, ten cuidado cómo vas a edificar. Pues nadie, mire qué tremendo, pues nadie puede poner otro fundamento. Repita junto conmigo, nadie puede poner otro fundamento. Aquellos que quieren cambiar el fundamento de la palabra revelada de parte del Señor a Pablo para la iglesia, que cambian el fundamento, amado hermano, no están en contra de Pablo, están en contra del Señor. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Amén. El que ya está puesto es y punto. Nadie puede cambiar eso. Pastor, pero ¿será que puedo todavía hacer tal cosa? El fundamento ya está puesto. Pastor, pero ¿será que podemos seguir celebrando fiestas judías? El fundamento ya está puesto. Pastor, pero ¿será que puedo seguir, aunque sea pastor, puedo seguir echándome los tragos y emborrachándome de vez en cuando y decir aleluya? Pero el fundamento ya está puesto. Pastor, pero sí, mire, yo le puedo enseñar a la iglesia que pueden hacer actos de cosas en el púlpito. El fundamento ya está puesto. Yo no sé dónde se han sacado las cosas de tener... no me acuerdo qué es lo que hacen, bueno, pero llaman a toda la gente de la iglesia a que hagan una tontería ahí en el púlpito. No me acuerdo cómo se llama eso, pero... sí, el púlpito es para predicar, hombre, para enseñar. Claro, hay momentos, hermano, que te va a tener quizás algo especial. Tal vez hay algún aniversario que se está con algo y se va a preparar algo, ¿verdad? Póngale que los niños se preparan con una alabanza y cantan, amén, gloria a Dios, pero preparado. No, que usted venga, a ver qué dice usted. A ver, ¿y qué le dio el Señor a usted ahora? Venga, perdón. Esa es payasada. Esa es payasada. Ay, Dios mío, lindo. Entonces, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Si estás haciendo las cosas para Jesucristo, si estás haciendo las cosas como Él las enseñó, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que llevemos? ¿Qué es lo que quiere que prediquemos? Si estás haciendo las cosas así, estás haciéndolo para Jesucristo, con el fundamento que ya está puesto. Empiezas a levantar con ese fundamento. Pero si estás haciendo todo lo contrario, entonces no hay sana doctrina. Amén. Entonces, Jesucristo es la piedra angular. Aunque hay muchos lugares, amado, que permiten mire, fíjese, perdón que me haya regresado acá. Hay muchos lugares, muchas viviendas que le permiten construir su casa como usted quiera, pero los colores que tiene que pintarla por fuera tienen que ser los establecidos en esa zona. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, las colonias que están ahora por acá, la mayoría, la colonia, por ejemplo, acá donde vivimos, todas tienen la misma forma. Donde usted vive, tiene la misma forma. Cada colonia tiene, entonces está establecido un fundamento y no lo puede cambiar. Si lo quiere cambiar, tiene, por ejemplo, aquí pintamos. Tuvimos que firmar un contrato, hacer esto y lo otro, porque no nos gustaba el blanco, hermano. Nos gustan los colorcitos. Y tenemos que dejar un depósito, tuvimos que hacer esto para pintar los colores que ahora usted ve aquí en las paredes. Pero si no, tendría la misma de todos los lugares. Blanco. Que uno sale blanco, no sé si del susto. Pero, entonces, ¿por qué? Porque hay un fundamento, hay una base, nadie las puede cambiar. Y si no te gusta, así le dicen a uno, no, así se queda y punto.
No podemos sembrar, no podemos poner cositas, no, así. Son fundamentos que no se pueden cambiar. Y de igual manera, amado hermano, el fundamento de la sana doctrina viene de Jesucristo. Lo que le enseñaron a Pablo para ser el perito arquitecto de la iglesia no fue dada por un hombre, fue dada por Dios. Mire, capítulo 3 de 1 Corintios, versículos 12 al 13. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ahora, esto lo podemos tomar nosotros en diferentes ángulos, ¿verdad? Pero lo vamos a tomar en la iglesia y lo personal. Si en lo personal tú estás edificando sobre esa base que has aprendido en la iglesia, estás edificando con oro, o con plata, o con piedras preciosas, o con madera, o con heno, o con paja, se va a dar a conocer en el día. ¿Qué día? El día del Señor. Como iglesia, porque esa es la otra parte, ¿verdad? Si nosotros como iglesia estamos edificando con los primeros materiales, va a soportar el fuego. Quizá a las piedras preciosas lo que les va a quitar es el color. El fuego les quita el color, las pone opacas. Algunas se limpian más, algunas quedan más brillosas. Pero hay otras que se quedan opacas, se les cambia el color, etcétera, etcétera. Pero soportan. Pero, ¿qué parte de los materiales acá no soportarían el fuego? Exacto. Mesmamente dijo aquel. La madera no soporta el fuego. Se quema. Le cuesta un poquito más quemarse, ¿verdad? Pero no soporta el fuego. El heno y la paja, hermano. Le pone fuego y como que le pusiera fuego a su pelo, ¿verdad? ¿Ya se le ha quemado el pelo alguna vez a usted? No. Bueno, si no, cuando está cocinando, solo le llega el olor a quemado, a pollo quemado. Se ha quemado el pelo, lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Los vellos de los brazos. Entonces, todo, mira, ¿cómo construyes? ¿Cómo construyes sobre la base que es la sana doctrina? La enseñanza de Jesucristo, la enseñanza que se le dio a Pablo para establecer, para dejar en la iglesia y ser regidos por esa base, por esas enseñanzas, por esa doctrina que es la sana doctrina. ¿Por qué es sana? Porque no tiene ningún golpe, porque no está arruinada, no está muerta. Amén. Una fe muerta, hermano. Tenemos que tener nosotros la guianza del Espíritu Santo para poder entender y saber cómo vamos a edificar. Mire, como iglesia, a nosotros, mira, los ministros nos van a pedir cuentas. Nos vamos a presentar ante el Señor y nos van a preguntar, ¿qué hiciste? Y yo, vieras que tenía ahí día de talentos todos los días. Esa es la palabra que estaba buscando. Día de talento, todos los días. No sabían cantar, no sabían jugar, no sabían, pero ahí los tenía todos los días. ¿Y qué predicabas? Pues no quedó tiempo para mucho, pero ahí les dijimos que el Señor les ama. Y enseñaste cómo se tenían que preparar antes de yo venir. Pues no era muy importante porque cada quien sabe lo que hace. Perdón, nos va a pedir cuentas el Señor. Como ministros, ahora también en lo personal te va a pedir cuentas. ¿Cómo estás edificando? Como familia, como padre, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tus padres? Nos van a pedir cuentas. Esta es la sana doctrina y nos enseña cómo comportarnos en la iglesia, en la casa, en la calle, hermano. Nos prepara para buscar del Señor. La sana doctrina nos prepara.
Si no te están enseñando eso en casa, en la casa espiritual, hermano, no hay sana doctrina. Es que nosotros, es una preparación la que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque todo aquello que se va a construir sobre la base, porque aunque querramos cambiarla, no se va a cambiar. Lo que estamos haciendo es construir. ¿Sí me voy a entender? Lo que dijo, que nadie puede cambiar la base que ya está. El fundamento, que nadie lo puede cambiar, aunque querramos. Nosotros le podemos poner otro nombre, pero lo que pasa es cuando empezamos a construir sobre esa base, obviamente no va a pegar. No va a pegar, no va a funcionar. Entonces lo que empezamos a construir, eso es lo que se va a ver en el día del Señor, en ese día malo, en ese día oscuro. Ahí se va a dar a conocer por medio del fuego, será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Mire, este año fue un tiempo de prueba en fuego, hermano. Muchos no aguantaron. Porque el pensamiento es de ir a dar una, fíjese, el pensamiento cuando es de ir a una iglesia, de ir a la iglesia, ir a dar una vuelta, distraernos un poco, salir de la casa, vamos, ahí aunque la alabanza ahí nos despierta un poco, la palabra, ahí vamos pues a dar una vuelta. Entonces el pensamiento era ir a dar una vuelta. Entonces como ya no había un lugar donde congregarse, sino que tenían que estar en la casa viendo para seguir aprendiendo, no, es que yo no iba por eso, yo iba porque me iba a distraer. Entonces muchos se fueron de las iglesias. Pero en el día del Señor va a ser probada por fuego. Este año muchos fueron pasados por fuego, muchos no aguantaron. Muchos no aguantaron. No, mira, ahora que ya no estamos yendo a la iglesia, gloria a Dios, porque ahora ni ofrenda ni diezmo, porque como no vamos, pasaste por el fuego como madera, como heno, como paja. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 14 al 15. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, que es la sana doctrina, recibirá recompensa. Mire, hermano, qué lindo. Aquel que permanece bajo el fundamento, lo que has aprendido. La otra vez dijimos, ¿verdad? Aquellos, póngale una hermana que ha aprendido, que viene aquí a la iglesia, no solamente a Benecer usan velo, le cuento, ¿verdad? Hasta en la iglesia imperial usan velo, pero lo único que no entienden por qué, solamente se lo ponen, ¿verdad? Pero usted sí ya entendió por qué se coloca el velo, pero cuando va a algún lugar y hay otros cristianos, le decía, y ellos no se ponen velo, entonces ustedes se lo quitan. Entonces, perdón, no permaneció en el fundamento. No permaneció en el fundamento. Se quita el velo. Aquí no usan velo de todas maneras. Ya sabe, pero no permaneció. Y eso es peor. Porque cuando uno no sabe es ignorante. El Señor dice que deja pasar la ignorancia por un tiempo. Pero cuando sabemos, ¿a quién de sus hijos castiga más usted? ¿Al que dejó encargado sabiendo qué es lo que no tenía que hacer y lo que tenía que hacer? ¿O aquel que no sabía, que no escuchó lo que usted le dijo al otro, no que hicieron lo malo? ¿A quién va a castigar usted? Al que sabía, ¿verdad? Y le dice, y se lo dice. Es que tú lo sabías, aquel nada más le voy a quitar media hora, para ti todo el día. ¿Por qué? Porque ya sabía. Entonces, edificando aquel que permanece la obra de alguno, si permanece la obra de alguno, lo que usted edificó, una vez más, en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual, en la iglesia, ¿verdad? En todas las cosas que usted pueda ponerse ahí, como persona o como iglesia, o nosotros como iglesia. Si permanecemos, si la obra permanece, entonces vamos a recibir recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa eso? Mire, sabemos que hay galardones de parte del Señor. Mire, el primer regalo que usted ha recibido es la salvación. Si usted recibió al Señor de corazón, porque le cuento, hay iglesias, o pueda que aquí también, ¿verdad?, que estén congregándose, pero en sí no han recibido al Señor.
que siguen haciendo las mismas cosas, que solo están esperando que se muera el pastor para irse para otro lado o regresarse, etcétera, etcétera. Yo no sé si tanto así, ¿verdad? Pero que no han recibido al Señor, no hay un cambio, no ha habido un cambio en él, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido un bautismo verdadero. Entonces, el primer regalo que recibimos es la salvación. Pero hay otros regalos. Mire, uno de los galardones que tenemos, que el Señor nos da, es ser llevados junto con Él cuando Él venga. Uno de los galardones es el rapto, ¿verdad? Ser llevados y quedarnos con Él. Ser amigos, ser invitados o ser la novia, son galardones. Entonces, aquel que no permanece, él será salvo, pero ya perdió un montón de cosas. Una de las cosas, no va a resucitar cuando resuciten los muertos en Cristo. Porque los que van a resucitar son los muertos en Cristo. Cuando el Señor venga en los cielos, antes de la tribulación. Pero los que no permanecieron no van a resucitar. Van a tener que esperar su turno. Y ahora ahí vienen también los turnos. ¿En qué turno es que te eres levantado? Bueno, pero no estamos hablando de esto ahora. Pierde galardones. Y será salvo, pero como pasado por fuego, como que dice, hey, me agarraron de la uña, de ahí me quedé agarrado, me salvaron así. Cuando, yo no sé si a algo en acá le ha pasado algo que por poco y Ishkamit, que por poco y se le acaba la vida. Y usted dice, no vuelvo a hacer eso, ya no vuelvo, porque de pura misericordia me salvé. Hermano, así es. Te dice la gente, ¿y qué tenías que andar haciendo allá? Pues nada, tenías que hacer allá. Sí, pero bueno, ya no vuelvo a irles, se los juro. Pasado como por fuego. Así se van a salvar aquellos que tienen al Señor, pero que no permanecen, que andan haciendo todo lo que el mundo hace, etcétera, etcétera. Entonces dice acá, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ahora, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina? La palabra didascalia, doctrina, que es enseñar, ¿verdad? Enseñar, didascalia, enseñar. Amén. Doctrina. Dice instrucción, la función o la información, enseñanza, enseñar, doctrina. Entonces, debe de haber doctrina en la iglesia. Debe de haber enseñanza en la iglesia. La iglesia, no podemos nosotros solamente dar, predicar bonito, ¿verdad? Sí, que se vayan bien inspirados. Una prédica de inspiración, ¿verdad? Ay, qué bonito, mire, qué bonito, cómo predica, qué lindo. Pero no hay una enseñanza, no hay una doctrina, no hay una forma de saber cómo debo de actuar, cómo debe ser mi conducta, cómo debo de hablar, cómo debo de ver, cómo debo de caminar, cómo debe ser mi fe, cómo debo de trabajar en el Señor, etcétera, etcétera. Tiene que haber una doctrina, una enseñanza. Amén. Entonces, esa es doctrina, que es didascalia, es enseñar. La hermana Ángeles puede enseñar, el hermano Marco puede enseñar, yo puedo enseñar. Ahora veamos, Mateo 4, de 23 al 25. Ese es el Señor Jesús. Y es importante porque muchos dicen, no, pero ¿y para qué vamos a enseñar? Pero es lo que el Señor Jesús hacía todo el tiempo. Dice 4, 23 al 25 de Mateo, dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas. En las sinagogas de ellos, en las congregaciones de ellos, porque cada uno quiere tener esta es mi iglesia. Algunos que le ponen a su iglesia o al ministerio que tienen el nombre de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, que yo hiciera mi propio ministerio, Edgar's Ministries. Pero no, hermano, si no es mi ministerio, el ministerio de Cristo, hombre, que no, Él nos lo da, es la casa del Señor. Pero bueno, ok, entonces dice que Él iba a la sinagoga de ellos, a la congregación de ellos, a la iglesia de ellos. Dice qué lindo el Señor, ¿verdad? Porque el Señor llegó aquí
llega aquí a enseñarnos qué es lo que yo quiero. Usted tiene que preguntarse no lo que usted quiere, como qué es lo que Cristo quiere, porque lo que Cristo quiere le va a hacer bien a usted. Le va a hacer bien a usted. Entonces Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando, oiga, predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Predicando las buenas nuevas ¿de qué? Del reino. Entonces, la doctrina establecida por Jesucristo, la enseñanza que Jesucristo nos da es que debemos de predicar del reino. Ay, es que viene que aquí en la tierra, qué bonito, allá, que aquella casa, no, del reino. Eso predicaba el Señor, las buenas nuevas del reino. ¿Qué son buenas nuevas? Que allá el Señor nos está esperando. ¿A quiénes? A aquellos que le amen, a aquellos que le busquen, a aquellos que se mantengan, a aquellos que quieran irse con Él. Que a la fuerza no se va a llevar a nadie el Señor. Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, y los endemoniados, los lunáticos. ¿Hay algún lunático aquí? No, ¿verdad? Los lunáticos y los paralíticos y los sanos. Mire, versículo 25, le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, ¿alguien tiene una versión diferente del versículo 25? ¿Alguien o tiene algo diferente? O léame el versículo 26 si lo tiene. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Solo se dice? Sí. Bueno, ok, pero mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo esto. Porque ¿cuál era el propósito de ellos de seguir al Señor Jesús? No era por el evangelio, las buenas nuevas del reino, no era por la enseñanza, por la doctrina que traía el Señor, sino que era porque los sanaba. Y el Señor mismo le dijo a muchos, ustedes me siguen porque, mira, así dice en la versión, no me recuerdo qué versión es, si la Reina Valera o la Dios habla, el pueblo de Dios, pero dice, porque yo les daba de hartar. Hermano, por eso lo seguía. Y obviamente más adelante nos dimos cuenta que tenía toda la razón el Señor. O sea que mucha gente lo que busca es donde se diviertan, donde puedan recibir algún regalo, no de parte del Señor, sino que como que me cae bien, donde tienen más luces, donde me dejan hacer lo que yo quiera. Eso es lo que busca la gente. Ahora el Señor nos manda que enseñemos que no es eso, sino que tenemos que aprender que hay un lugar en el reino de los cielos. La doctrina que el Señor Jesús vino a darnos, el evangelio, las buenas nuevas, es del reino de Dios. Hablarnos del reino de Dios, que supiéramos que hay un reino que es el reino de Dios, que tú y yo, amado hermano, podemos estar ahí con Él. Pero ¿qué era lo que buscaban esto? Nada más sanidad. Los griegos buscaban conocimiento, sabiduría. Los judíos buscaban milagros, señales. Y el Señor le dijo, no hombre, si no es esto, es lo que tienen que aprender, es del reino de Dios, que tenemos que prepararnos, porque al reino de los cielos no entra nada impuro. Ahora, esta enseñanza que habla el Señor acá, es la enseñanza didasco. La otra era didascalia, que es enseñanza. Puede enseñar la hermana Ángeles, puede enseñar la hermana Marcela, puede enseñar la hermana Claudia, puede enseñar el hermano José, pero tenemos que tener un ejemplo de alguien, que alguien te la enseñe para que puedas enseñarlo. Ahora, esta palabra didasco, que es la enseñanza, que es la doctrina del Señor Jesús, que es la palabra apostólica, que es establecer doctrina. O sea que la mujer no puede establecer doctrina. Yo como pastor no puedo establecer doctrina. Es la doctrina de los apóstoles, y el apóstol de apóstoles es el Señor Jesús. Es lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Entonces, amado hermano, esta es la palabra didasco. Entonces el Señor vino a establecer una doctrina. Porque los judíos esperaban
un reino aquí en la tierra, pero no conocían el reino de Dios. Y el Señor Jesús vino a traer la doctrina, a establecer doctrina, didasco. Amén. Quiero que me entienda eso, porque por eso muchos se equivocan, se confunden cuando es que la mujer no puede enseñar cuando venga una pastora, ¿verdad? Es que la mujer no puede enseñar. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Es que Pablo dice que la mujer tiene que permanecer callada en la iglesia y preguntarle a su marido cuando llegue a la casa si no entendió algo. Esas son otras cosas, hermanos. Pero Aquilas y Priscila enseñaba. Es más, Priscila era la que tenía el conocimiento. Porque cuando hablaba Aquila y Priscila, cuando estaban en la casa, pero cuando llamaron a Apolos, fue Priscila la que le enseñó. Ya no dijeron Aquila y Priscila, sino que Priscila y Aquila fueron. ¿Por qué? Porque Priscila fue la que le enseñó. Priscila era la que estaba enseñando didascalia. ¿Sí me doy a entender? Amén. Bueno, pues entonces esa es la palabra que estamos viendo hoy. La doctrina. Lo que los ministros e hijos de Dios deben predicar y enseñar. Y creo que voy finalizando porque ya se me acabó el tiempo. Lo que los ministros e hijos de Dios deben predicar y enseñar. La doctrina que debemos enseñar, la enseñanza que tenemos que entregar, la prédica que tenemos que entregar al pueblo. Nosotros como ministros al pueblo y usted a su casa, a sus amigos, cuando le pregunten, claro, no vamos a ir, es que tú no tienes que hacer, no. Predicar. Cuando le pregunten, ¿y por qué te pones velo? Usted va a saber. ¿Por qué? Porque ya está enseñado y ahora usted puede enseñar porque lo usa. Aunque se rían de usted. Si usted va a una iglesia, hermana, que no usan velo, usted se va a quedar sin poner el velo solo porque se van a volver. No, hermano, usted lo que va a hacer es seguir la sana doctrina. ¿Cuándo se pone el velo? ¿Cuando se ora? ¿O se profetiza? Mateo 24:14. Y este evangelio del reino, una vez más, la doctrina, la enseñanza de Jesucristo es hablar del reino, predicar del reino. Será predicada en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. Entonces tenemos que predicar la enseñanza, la doctrina del Señor Jesús es predicar del reino de Dios. No predicar de la iglesia del pastor, no predicar de que los instrumentos de nosotros son mejores, no predicar de que aquella hermanita, mira qué buena traduce. No, hermano. Es predicar del reino de Dios. No esperes que un hombre te diga, ay, qué bueno, qué calidad, ay, qué prédica más tremenda, qué alabanza más. No, hombre, no esperes eso. Si no te dan las gracias, que no te las den. Si no te dan, que el Señor te dé la gloria. Que el Señor te diga, ese es mi hijo amado en quien yo estoy complacido. Aleluya. Den una pena de palmas al Señor. Aleluya. Miren, no puedo gritar mucho porque es de noche y tenemos vecinos, ¿verdad? Entonces se tiene que predicar, mire, la doctrina, la enseñanza del Señor Jesús, predicar del reino de Dios. Lucas 8:1. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Quiénes andaban con él? Los 12 iban con él. Los apóstoles, los 12 apóstoles iban con él. Iban escuchando, iban aprendiendo. El Señor les iba enseñando a todos, pero ellos estaban a la par y les enseñaba. Cuando los otros no entendían, Él se los traía a ellos. Mira, te les voy a explicar la parábola, les voy a explicar esto, les voy a explicar esto, lo otro. Enseñanza, ¿pero qué? El reino de Dios. La doctrina de Jesucristo es hablar del reino de Dios. El Evangelio de Santa Claus habla de traer regalos en diciembre. Gente, hermanos, que a veces me enojo cuando, siendo cristianos, le meten eso a los niños y ellos hasta... No, ya no, ya pasó. Los 2 iban con él. Miren, leamos más, rapidito. Marcos capítulo 1, del versículo del 1 al 4. Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok.
Las buenas nuevas ¿de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor traía las buenas nuevas del reino, y ahora aquí Marcos habla de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Ok, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Nuestro testimonio, lo que nosotros hemos aprendido y poder dejarlo saber. ¿De qué predicamos nosotros? Del reino de Dios. ¿De qué predicamos nosotros? De las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Él murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Él lavó nuestros pecados, y todo aquel que venga a Él será salvo. Las buenas nuevas de Jesucristo. Voz del que proclama en el desierto, porque esto es lo que tenemos que preparar. Ahora dice, voz del que proclama. Para aquellos que están en contra de las proclamas, ¿verdad? Tenemos que proclamar. Voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y yo les digo, amados hermanos, este es el tiempo de preparar el camino del Señor, porque el Señor viene pronto. Aunque se ha venido preparando, pero los últimos tiempos están, hermanos, estamos viviéndolos, y tenemos que preparar el camino del Señor. Tenemos que preparar el camino del Señor, que puedan verlo los demás y se vayan al camino, que se unan al camino. Voz del que clama por el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ok, doctrina, la sana doctrina, arrepentimiento de pecados, el bautismo de arrepentimiento de pecados. No es de que a fin de año todos los que recibieron al Señor los vamos a bautizar. No, es creyendo y bautizando, creyendo y bautizando, porque ese es el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento de pecados. Pero ahora, ¿cómo le vamos a decir a alguien, sigue haciendo lo que está? No se arrepienten. Les duele que uno le diga, arrepiéntete. Esa es parte de la doctrina, amado hermano. Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Mire, Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento de pecados. Ahora viene el Señor Jesús, en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Repita junto conmigo, el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Que es parte de la doctrina del Señor Jesús, la enseñanza. Bien, predicar del reino, decir que el reino se ha acercado. Otra, que haya arrepentimiento. Arrepentirse es volverse atrás, ir en contra de lo que antes hacíamos. Por eso le digo que estos tiempos que los cristianos estén haciendo estas cosas, no se han arrepentido, hermano, no les ha alumbrado. Mire cómo estoy pelea y pelea, pero como ya pasó, no hay problema, hombre. Si usted lo celebró, ni modo, ya le cayó. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas de Jesucristo. Esas son buenas nuevas. Hermano, aquel que está muerto en delitos y pecados, es buena nueva que me digan, si crees en el Señor Jesús, se te borra todo y eres salvo. Usted y yo ya lo recibimos, gloria a Dios. Y creed en el evangelio, creed en las buenas nuevas. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, mire, ahora viene Felipe anunciando el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Entonces, mire, creyeron en el reino de Dios. Si no creemos en el reino de Dios, no sabemos a dónde vamos a ir, hermano. La iglesia tiene que luchar por llegar al reino de Dios.
Amén. Nosotros no estamos esperando por una tierra nueva, estamos esperando por el reino de Dios. El reino de Dios. El evangelio de Jesucristo, la enseñanza que llevaba Felipe es el reino de Dios y creer en el nombre de Jesucristo. Creer en el nombre de Jesucristo. La enseñanza que llevaba Felipe era bautizar. Hermano, recibes, crees en el reino, crees en el Señor Jesús, lo aceptas al Señor Esa y eres bautizado. Esa es enseñanza, esa es una doctrina, esa es la doctrina. Hechos 8:12 al 8:12, perdón. A ver, vamos a quitar para que no se confunda. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, no sé si sí, ¿verdad? Ya lo leímos. 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ok, todo aquel que se aparta de Jesucristo no tiene una sana doctrina. Todo aquel que no hace lo que Jesucristo nos ha mandado no tiene una sana doctrina. Todo aquel que no tiene la doctrina, la enseñanza que es para la iglesia establecida por medio de Pablo, el perito arquitecto, que fue dada de parte de Dios a él. Todo aquel que no sigue eso no tiene la sana doctrina. Amén. Y tengo que finalizar. Y me voy a adelantar. Hay mucho que hablar en esto, pero... a ver. Rapidito. ¿Cuánto me he pasado? 2 minutos. Si predican a Jesucristo, pero hacen lo mismo que el mundo, entonces no es sana doctrina. Mateo 23:2 al 3. Cualquiera que ve a estos escribas y fariseos creando leyes, se creerá que son Moisés en persona. Muchos pastores diciendo, no, mire, no se preocupe, eso era para aquellos tiempos, ahora no, estamos en el tiempo de la gracia, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes hacer lo otro, tranquilo, nada te va a pasar. Van a creer que son Moisés sentado en la silla, en persona. Y entonces viene el Señor Jesús y dice, claro, obedezcanos, hagan lo que dicen, pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen, porque esta gente no hace lo que dice que se debe hacer. La Biblia no la pueden cambiar, porque la van a leer y le van a decir use velo y destápese la cabeza al varón, ¿verdad? Pero cuando le dicen no importa que estés con gorra a la hora de la oración, o no importa que no tengas velo a la hora de la oración, no pueden cambiar la palabra, pero ellos están estableciendo algo diferente. Hagan lo que dice la Biblia, porque ellos le leían la Torá. Eso era lo que hacían los sacerdotes, leían la Torá y tenían que explicarla. Pero luego ellos no hacían lo que decía la Torá. Entonces el Señor dice, obedezcan, hagan lo que están leyendo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque vendrán tiempos, según de Timoteo 4:3-4, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Yo finalizo ahí, hermano. Hay mucho que hablar, hombre, pero... Ay, no, Dios mío, hay tanto, pero tengo que dejarlo ahí porque ya el tiempo se acabó y no podemos mantenernos. Estamos en los tiempos en que la gente ya no quiere la sana doctrina y tienen comezón de oído y buscan consejos. Mire, ya le iba a decir que me caía mal, ¿verdad? La gente que tiene pastor, tiene una iglesia y se va a escuchar consejos y pedir consejos a otro lado. Una mujer que tiene su marido y le va a pedir consejo a otro marido. Un hombre que tiene su mujer y le va a pedir consejo a otra mujer. Es lo mismo. Es un adulterio. Entonces, viene la sana doctrina. Ahora vienen otros. ¿Y qué tiene de malo, pues? ¿Qué tiene de malo estas celebraciones? ¿Qué tiene de malo hacer aquello? ¿Qué tiene de malo hacer lo otro? ¿Qué tiene de malo? Ya somos salvos de todas maneras, hermano.
tienen comezón de oído y quieren escuchar que les digan, sí, no hay ningún problema. Aquí, perdón, te fue mal, porque no está bien. Y por eso muchos se van. Porque les da comezón de oído y quieren ir a celebrar la Navidad. Está bien, ¿verdad? Al infierno no se van a ir, pero si no se mantienen al menos en lo poquito que sepan, pueda que entreguen la salvación. El Señor no la quita, pero nosotros, así como la confesamos, así también podemos confesar para no tenerla más. Por eso, de ahí es donde viene la apostasía. Y la apostasía es, hermano, se acabó. Yo finalizo con esto, Mateo 28:20. El Señor Jesús dice, enseñándoles doctrina, a obedecer. Este es cuando el Señor se va, cuando el Señor asciende. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, perdón, amado hermano, si nosotros no nos basamos en la sana doctrina, si no seguimos la sana doctrina, si no entendemos la sana doctrina, si no tenemos la fe en Cristo, el amor en Cristo y el Espíritu Santo para poder llevar a cabo las cosas que se nos pide en la palabra, porque no es lo que el pastor Edgar dice, lo que está en la palabra, y no lo seguimos, perdón. El Señor dice que si la seguimos, está con nosotros para siempre, y si no la seguimos, no está con nosotros. Ah, pero Dios es omnipresente. Sí, Él está en todas partes, pero no está contigo. Amén. Entonces es importante que nosotros mantengamos la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquel que obedece al Señor. Ay, a ver, permítame, hermano. La sana doctrina no solo es predicar y enseñar, sino también actuar y dar frutos. Pues muchos predican de Jesucristo, pero con su propia doctrina. Idolatría es la mayoría de las cosas. Otros hablan la verdad con espíritu de engaño, como la serpiente. ¿Cómo que la verdad? Sí, la serpiente en el jardín habló verdad, pero con engaño. Es diferente mentira a engaño. Amén. Y otros vuelven el evangelio de salvación por medio de la gracia el libertinaje, llevando a muchos a la perdición. A la perdición. Es importante que nosotros nos mantengamos en la doctrina. Si no va conforme a lo que dice la palabra, si no va conforme a lo que Jesucristo ha enseñado, si no va con lo que el Señor le reveló a Pablo para establecer la base de la iglesia, la doctrina de la iglesia, si no va con todo eso, el Espíritu Santo no está en nosotros para entenderlo, hermano, si no va, si no pega con lo que dice la palabra, no es sana doctrina, punto. Amén. O es naranja o es manzana, pero no puede ser una naranja manzana. O es o no es. Un espino no puede dar higos. Además el Señor dice, por sus frutos les conoceréis. Un árbol bueno va a dar frutas buenas. Un árbol malo va a dar frutas malas. ¿Dónde nosotros podemos basarnos o dónde podemos ver si es bueno o malo? Si está haciendo lo que dice la Biblia. Si va en contra de lo que la Biblia dice, no es sana doctrina. Y pueda que sea una enseñanza, una doctrina terrenal, animal y diabólica. Así que tenemos que tener cuidado. No recibas el espíritu de la Navidad. Ni andes enseñándole a nadie que Santa Claus trae regalos, porque Santa Claus no existe. Aunque en Univisión te digan que Santa Claus está vacunado contra el virus. Póngase de pie. Aleluya. Padre amado, te rogamos, bendito Señor, que nos ayudes a caminar rectamente. Que vayamos, Señor, en búsqueda de lo que tú has preparado para nosotros. Que no nos apartemos de tu sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a entender día tras día la verdad. Ayúdanos a entender, bendito Dios, tus designios. ¿Qué es lo que agrada a tu corazón?
acercarnos cada vez más a ti. Padre, te pido perdón. Si he fallado, te pido perdón. Y a aquellos que nos escuchan, no es esta palabra para ofenderles, no es esta palabra para pelear, para discutir, sino para enseñar, para que podamos cada uno de nosotros tomar la decisión. Si tú vas a hacer algo diferente, sabiendo la verdad, es tu decisión. Pero es nuestra obligación como ministros del Señor, como pastores de Jesús. Yo no soy pastor de mí mismo, soy pastor del Señor Jesús, y las ovejas son del Señor Jesús. La iglesia es del Señor Jesús. Y tú también, si eres un ministro, si eres una oveja, eres del Señor, y a Él tenemos que dar cuentas. Y es nuestra obligación como ministros enseñar para poder prepararnos, porque Cristo viene pronto. Pero si nosotros partimos de este mundo antes que Él venga, tenemos de buscar la santidad, debemos de buscar la limpieza, debemos de estar en Cristo, porque eso nos va a hacer gozosos, nos va a dar un buen propósito, nos va a dar una buena ganancia espiritual, tanto aquí en la tierra como en los cielos. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te pido que busques del Señor, Jesús, no por nombres de iglesia, no por nombres de pastores, sino por el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús. Que te dejes guiar por el Espíritu Santo y no por cualquier otro espíritu, ni por los sentimientos, ni por el alma, sino por el Espíritu Santo, que ha sido enviado para guiarnos a toda verdad y justicia. Porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante eso. Quizá hay alguien que ha escuchado la palabra hoy y no ha recibido al Señor, y que hoy quieres recibir al Señor. Es el Señor quien salva, pero lo debes de confesar. Di ahí donde estás: Señor, gracias por haber llegado a mi vida. Hoy me arrepiento de todo pecado. Creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha del Padre, y volverá por aquellos que han creído. Yo creo en ti, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único Rey y Salvador. Guíame, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, al lugar donde he de ser enseñado, preparado para el servicio y para tu venida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, también te ruego por aquellos que están enfermos, que están pasando momentos difíciles, o que están pasando batallas en estos tiempos. Bendito Señor, te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús reciban paz en sus corazones, reciban sanidad en sus corazones, en sus cuerpos, en sus almas, en su espíritu, en su hogar. Bendito Señor, te lo pido, papito lindo, en el nombre de Jesús, y que sea, Señor, tu Santo Espíritu guiándonos siempre hacia la verdad, que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.